Pastor Santiago, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros. Esta es tu familia, esta es tu casa. Por hoy no te me quede mucho tiempo, pero por hoy es tu familia. Okay. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Sinceramente estamos muy felices, y digo estamos, porque estamos con Ivana, mi esposa, nuestras dos niñas, contentos de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Santiago, soy muy joven, tengo un poquito más, 42 años, y no sé por qué las risas, no lo entiendo. Y la verdad, pensaba recién, ¿hace cuántos años nos conocemos, Néstor? No sé exactamente, pero creo por 15 años por ahí debe andar. Nos conocimos, como bien decía su pastor, trabajando juntos en otro ministerio. Y después, personalmente, tuve la oportunidad de visitarlos un par de veces, de conocer también el auditorio anterior. La última vez que estuve fue hace 4 años, que estuvimos en un retiro, un campamento, un encuentro ahí de adolescentes, en una casa por ahí, acá a unos kilómetros, donde también nos comimos una buena paella. No sé por qué uno siempre se acuerda de las comidas y de ese tipo de cosas, pero muy felices de poder estar. En esa oportunidad todavía vivía en Argentina y hace 3 años el Señor, venía con un proceso de hace varios años hablándonos de poder trasladarnos aquí a España por un trabajo que estamos haciendo desde este lugar a nivel global. Y ya hace 3 años que vivimos en la ciudad de Barcelona, muy contentos de poder servir a la iglesia, de poder servir al cuerpo de Cristo, pero sin dejar de ser parte de una iglesia local. Entendemos que al describir la iglesia podemos hablar de muchas cosas, pero uno de los sentidos más importantes al ser iglesia es el sentido de comunidad. Y yo puedo ser enviado desde una iglesia X, desde un país X, pero comunidad se hace no a los miles de kilómetros, comunidad no se hace desde una manera online, aunque hay un sentido de comunidad en lo online, pero el verdadero o la pureza del ser iglesia y de ser comunidad se da cuando nos vemos, cuando nos tocamos, cuando podemos mirarnos a los ojos. Entonces, si bien el Señor nos da la oportunidad de poder servir a la iglesia de Cristo, también pertenecemos a una casa local, somos parte de un equipo pastoral de una casa local, que es la Iglesia Alcance Mundial, que hace unos instantes estábamos hablando también con el equipo pastoral y les mandan sus saludos. Y me dio mucho placer reencontrarnos con sus pastores después de 4 años y poder ver cómo la iglesia está en crecimiento. Y el Centro Cristiano Esperanza está en crecimiento en la ciudad de Valencia, si alguien dice amén. Y me gustó mucho porque a nivel pastoral siempre algunas charlas se duplican, dependiendo de los escenarios, pueden ser diferentes, pero se duplican esas charlas. Y no escuché a sus pastores hablar de un edificio, sino los escuché hablar de una herramienta para servir a la iglesia. Hablamos del edificio, pero no hablamos del edificio. Hablamos de una herramienta que es parte del crecimiento de la casa. No hablamos de números de personas, sino hablamos de procesos en la vida, en las diferentes también ambientes que se están desarrollando en esta casa. Y eso a mí me habla mucho y me da testimonio de un crecimiento orgánico, de un crecimiento natural, que estoy convencido que la vida cristiana no se trata de formas, estructuras, sino se trata de una dependencia de escuchar la voz de Jesús hablándonos. Y esa voz, como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo vos tenés palabras de vida eterna? Esa voz es nuestro alimento, esa voz nos direcciona, y cuando comemos naturalmente crecemos y vamos avanzando en pos de lo que Él planeó individualmente con cada uno de nosotros, con nuestra familia y también en nosotros como comunidad y como iglesia. Y de eso un poquito quiero hablarles en esta mañana. Tenía 2 mensajes. Uno es Dios es feminista, pero de eso no vamos a hablar para no meternos en lío. Pero el título de lo que quiero hablarles en esta mañana es una pregunta que me hice en esta semana, que es: ¿cristianos mundanos o mundanos cristianos? Vuelvo a repetir,
¿Cristianos mundanos o mundanos cristianos? Diga conmigo, ¿cristianos mundanos o mundanos cristianos? Y parece que en el mundo cristiano evangélico siempre tenemos la tendencia a dividir todo. Es más, considero que tiene que ver también con un pensamiento griego. Cuando vos ves la palabra de Dios, que fue escrito originalmente en 3 idiomas, ves que el hebreo con una palabra quiere decir muchas cosas. Esa es la cultura hebrea. Ellos tratan siempre de simplificar, de unir, de agrupar. El griego es todo lo contrario. El griego con muchas palabras te quiere decir una cosa. Y hay una riqueza en este idioma griego, pero también hay una mentalidad de dividir, seccionar, que en algún momento es bueno, pero en otro momento nos distrae y nos puede llegar a confundir o a perder el rumbo de lo que queremos alcanzar. Y ese mismo tipo de mentalidad existe en nuestros días. Y al hablar de cristianos y mundanos, pareciera que estamos hablando de dos cosas distantes, de dos cosas que no pueden ser compatibles. Hablamos, por ejemplo, de un trabajo mundano y un servicio cristiano. Y pensamos que son dos cosas apartes. Hablamos de un tiempo que dedico a una vida espiritual y hablamos de un tiempo que es más relajado, que es más natural, que es más cotidiano. Hablamos muchas veces de música cristiana, de música mundana. Aún a los jóvenes le hablamos acerca del yugo desigual, que podés tener un novio cristiano, una novia cristiana o un novio mundano, incircunciso, filisteo y todos los adjetivos que podemos ponerles. Y me gusta una charla de alguien que en algún aspecto admiro mucho, se llama Rod Bell, que él habla de que todo es espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual. Primeramente porque somos seres espirituales. Si algo nos da el nuevo nacimiento es que podemos vivir una vida espiritual. Y necesitamos, creo yo, investigar un poco sobre este tema y comenzar a llamar lo sobrenatural, poder vivirlo naturalmente en nuestros días. Somos espirituales y desde una vida espiritual todo lo que hacemos es espiritual. El error en dividir o en sectorizar o en separar es que creo que esto que estamos haciendo hoy es mucho más espiritual que lo que vamos a hacer a la tarde. Sea quedarme en mi casa mirando Netflix, sea un almuerzo en familia, sea, no sé, ir a la playa, o es mucho más espiritual que lo que vamos a hacer el lunes. Trabajar, estudiar, etcétera, etcétera. Es como si tuviéramos un interruptor. ¿Se entiende lo que es un interruptor? Atrás nuestro, donde en un momento lo subimos para arriba y ahora soy el espiritual. Ahora tengo que hablar de una manera, me tengo que comportar de una manera, tengo que vestirme de una manera. Y en la semana bajo el interruptor y soy igual que cualquiera de los mortales. Al hablar de cristianos mundanos o mundanos cristianos, necesito saber bien qué es lo que significa cada palabra. La definición de mundano, según el diccionario, es que pertenece al mundo. Diga conmigo, que pertenece al mundo. Viene de esta combinación de palabras mundos, que significa mundo, y del sufijo ano, que significa pertenencia, procedencia. Entonces, cuando hablamos de algo mundano, estamos hablando de algo que pertenece, que procede del mundo. Ahora, cuando hablamos de algo cristiano, estamos hablando, y fíjense que terminan y tienen el mismo sufijo, algo que pertenece a Cristo. Diga conmigo, pertenece a Cristo. Y viene de este mismo sufijo ano, que significa pertenencia, procedencia. Y al hablar de un cristianismo, estamos hablando de una pertenencia, de una procedencia de Cristo. La pregunta es, ¿a quién le pertenecemos? Esa es la pregunta del millón. Porque el estar en una congregación, el participar de las reuniones, mira lo que te digo, el servir, que es sublime, poder ser parte del servicio, de las áreas de desarrollo que también hay en la casa, pero no es garantía de que pertenezco a Cristo. El congregarme, el hablar como cristiano, el vestirme como cristiano,
el saberme las canciones de memoria, el orar, aún mismo el predicar, no es garantía de que pertenezco a Cristo. Entonces me tendría que preguntar, ¿soy realmente cristiano? Si vamos a la base, vuelvo a repetir, el ser cristiano me habla de una pertenencia, me habla de una procedencia, de dónde soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Verdaderamente soy un cristiano? Miren lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, verso 2. La voy a leer en la versión PDT, que es palabra de Dios para todos. Dice el apóstol Pablo, cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes, como espero serlos con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Dice, está hablando de personas que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Verso 3, es cierto, dice Pablo, vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Vamos a saltar al verso 7. Fíjense en los hechos que tienen frente a ustedes. Si alguien está convencido de que pertenece a Cristo, vuelvo a leer esta frase, si alguien está convencido de que pertenece a Cristo, entonces debe entender que, al igual que Él, nosotros también pertenecemos a Cristo. Digamos todos juntos, iglesia, nosotros también pertenecemos a Cristo. Esa es nuestra realidad. Pertenecemos a Cristo, es por eso que nos hacemos llamar cristianos. Nuestro origen es Cristo, nuestra procedencia es Cristo. Me gusta cómo lo expresa Salmos 87:7 en todas las versiones, pero hay una versión que es la NBV que dice, mientras cantan y bailan, dice, en ti se hallan todos mis orígenes. Tu origen y mi origen no tiene que ver con mi nacionalidad. Como te habrás dado cuenta, mi nacionalidad, ¿cuál es? No hay que tener mucho discernimiento para eso, ¿no? Tu origen no es Venezuela, tu origen no es Panamá, Colombia, tu origen no es España. Tu origen y mi origen en el sentido espiritual está en Cristo. Es por eso que somos cristianos. No nos comportamos como cristianos. Tenemos nuestro origen en Cristo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Tiene sentido lo que les estoy comentando? Una cosa es comportarse como, y entre comillas ese como, porque podemos caer en un modelo que la sociedad cree que deben comportarse los cristianos, y otra cosa es el origen. Vamos nuevamente a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Son todos versículos que vos y yo conocemos. La Reina Valera 1960 dice, de modo, me habla de un modo, de una forma, que si alguno está donde, ese en no es casualidad. Ese en me habla de inclusión. Dice, de modo que si alguno verdaderamente está en Cristo, cuando hablo de en, se me viene la imagen de una embarazada y de un bebé que está en la madre. Estamos hablando de origen, de procedencia, de pertenencia. Y si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Una nueva creación. Esto era lo que Nicodemo no entendía cuando hablaba con Jesús. Jesús le decía, mirá, no importa que hagas todo lo estrictamente religioso y que cumplas con la ley, necesitas nacer de nuevo. Y este hombre no lo entendía. ¿Cómo? Siendo un adulto voy a volver al vientre de mi madre. Jesús no le estaba hablando de un nacimiento natural, le estaba hablando de un nacimiento espiritual. Cuando hablamos de algo espiritual estamos hablando de algo interno, de algo invisible, de algo celestial y de algo interno, pero a la vez eterno. De modo que si alguno está en Cristo, procedencia, origen, nueva criatura es. Dice, lo sabemos de memoria, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esto es maravilloso. Entender de que no somos cristianos por nuestro comportamiento.
No somos cristianos simplemente porque venimos a una congregación y somos parte de una comunidad. Somos cristianos porque nuestra pertenencia, nuestro origen está en Cristo. Y eso ha hecho que seamos, vos y yo, una nueva creación, una nueva criatura que comienza internamente y se expresa externamente. Que comienza internamente y se expresa externamente. Una cosa es la pertenencia, una cosa es el origen y otra cosa es la vivencia. Vivir no es pertenecer. Vivir no tiene que ver con mis orígenes. Yo puedo pertenecer a un lugar y vivir en otro lugar. Varios de los que estamos acá tenemos ese testimonio de vida. Nuestros orígenes son de otro lugar, pero vivimos en un lugar diferente, con costumbres diferentes, con idiomas diferentes en muchos casos, con comidas diferentes, pero donde yo vivo no altera mi origen. Les conté que nosotros hace 3 años que vivimos aquí en España. Vivimos precisamente en Cataluña. Ustedes saben cómo son, no sé si hay algún catalán en los presentes, pero la mayoría de los catalanes son bien, es más, si querés decir un insulto a un catalán, le decís, porque ustedes los españoles, cuidadito, yo no soy español, yo soy catalán. Y en las escuelas el idioma es el catalán. El catalán habla de otra manera, come de otra manera, se viste de otra manera, porque es parte de una cultura diferente. Nosotros somos argentinos. ¿Hay algún argentino por acá? Ahí está. A ver, podemos vivir 3, 10 años. Mis hijas están criando, tuvieron que aprender catalán. Nosotros tuvimos que hacer 3 cursos de catalán, por lo menos para entender lo que se hablaba en la reunión de padres o para poder firmar un contrato y que no te vendan ahí gato por liebre. Pero siempre vamos a seguir siendo argentinos. Podemos adoptar una cultura, podemos en cierta manera, y lo que le ha pasado seguramente a muchos de sus hijos y demás, hablar como la cultura del lugar donde estamos viviendo, vestirnos, pensar, hasta comer como esa cultura, pero nunca vamos a dejar de ser o nunca vamos a dejar de pertenecer al lugar donde pertenecemos. Siempre mis orígenes van a ser argentinos. Lo mismo pasa en el sentido espiritual. Podemos vivir cotidianamente en un lugar, pero tengo que tener bien en claro cuál es mi origen. Entonces, ahí es donde viene una confusión. Confundimos principios con origen y pertenencia. Confundimos formas con origen y pertenencia. El cristiano no debe perder su identidad. Cuando hablamos de identidad, hablamos de pertenencia y hablamos de origen. Pero sí debe ser moldeado por el mundo. Es por eso que la clave de la presentación del Evangelio y la clave, el principio de misiones es este. Jesús es el lenguaje universal de Dios para todas las criaturas. Entonces pueden existir cristianos mundanos, me atrevo a decir que no solo pueden existir, sino que deben existir cristianos mundanos. Necesitamos, sin perder nuestro origen, hablar el idioma que habla el mundo. Adaptarnos, moldearnos a lo que está aconteciendo en este mundo. Miren lo que dice 2 Corintios 9. Desde el tiempo de la generosidad de las ofrendas venimos leyendo 2 Corintios. Capítulo 9, verso 20. Lo que dice Pablo con respecto al tema. Entre judíos me he comportado. Fíjense que dice, no es que he cambiado mi pertenencia, mi origen, sino dice, me he comportado. Este me he comportado es clave. Entre judíos, me he comportado como judío para ayudar a salvarlos. A veces necesitamos leer la Biblia lentamente. Me habla de una finalidad. Por eso que les dije que su pastor ayer a la noche estuvimos cenando, nunca me habló de un edificio porque sí, me habló de una herramienta. Este edificio tiene una finalidad, un para. ¿Me está entendiendo? Entonces Pablo dice, entre los judíos me he comportado como judío con esta finalidad,
para salvarlos. No simplemente me comporté como judío porque, bueno, tocaba, sino había una finalidad. Entre los que están bajo la ley, me comporté como uno de sus seguidores, nuevamente, para ayudar a salvarlos. Aunque en realidad, ahí habla de la realidad, yo no vivo bajo la ley. Verso 21. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado, esto me he comportado es clave, como uno de ellos. Lo hice para ayudar a salvarlos, también a ellos. Aunque en realidad yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. Verso 22. Cuando he estado entre los que tienen dudas, me he comportado como uno de ellos para poder salvarlos, ayudar a salvarlos. Es decir, me he hecho todo para todos, para que de todos modos pueda ayudar a salvar a algunos. Miren la identidad bien fuerte y marcada que tenía Pablo. Pablo dice, él tenía su nacionalidad, tenía su currículum, sus estudios. Él tenía su identidad bien marcada, pero su identidad no tenía que ver con lo pasajero de este mundo. Y esto es clave. Como seres humanos estamos enfocados en cosas pasajeras. Como seres humanos damos de nuestro esfuerzo, como recién nos ministraba en el tiempo de ofrenda del pastor. Damos de nuestra vida muchas veces para cosas que no tienen que ver con lo eterno. Nos esforzamos, caminamos, nos desvelamos, nos preocupamos y la pregunta es el para qué. La identidad de Pablo no estaba sumergida en algo pasajero, no estaba sumergida en algo de moda, en algo que tiene fecha de vencimiento. Su identidad estaba sumergida en Cristo. Y porque él tenía bien segura su identidad, él no tenía ningún problema de comportarse como con una finalidad que es ayudar a salvarlos. Si me tengo que hacer judío, me hago judío. Si me tengo que hacer gentil, me hago gentil. Si me tengo que hacer de los que están bajo la ley, de los que no están con ley, de los que tienen temores, de los que tienen debilidad, no hay ningún problema porque mi identidad no cambia. Puede cambiar lo externo, pero lo interno no cambia, porque lo interno está sumergido en Cristo, que es nuestro origen y nuestra pertenencia. Esta misma palabra me gustaría leérselas en la versión El Mensaje, que les da un poco más de claridad. Dice Pablo, aunque estoy libre de las demandas y expectativas de todos, voluntariamente, es clave, nadie me obliga, voluntariamente me he hecho servidor de todos para llegar a una amplia gama de personas. Esto es influencia. Religiosos, no religiosos, moralistas meticulosos, inmoralistas de vida relajada, los derrotados, los desmoralizados, quien sea, dice Pablo. No tomé su forma de vida, mantuve mi orientación en Cristo. No tomé su forma de vida, mantuve mi orientación en Cristo. Pero entré en su mundo y traté de experimentar las cosas desde su punto de vista. Me he convertido en casi todo tipo de siervo que existe en mis intentos de guiar a aquellos a una vida salvada por Dios. Hice todo esto a causa del mensaje. No solo quería hablar de eso, yo quería estar en eso. Y ahora entro en el centro de esta enseñanza que les quiero dejar en esta mañana. La pregunta es, ¿cristianos mundanos o mundanos cristianos? Un cristiano mundano, considero, en mi opinión, es el cristiano que tiene la pureza del Evangelio. El Evangelio es transcultural. El Evangelio se puede amoldar a cualquier sistema, a cualquier casa, a cualquier idioma, a cualquier cultura. Ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es atemporal. Estuvo, está y seguirá estando, porque es un Evangelio que se actualiza. Ay, pastor, el Señor no cambia. Sí, el Señor no cambia en principios, en fundamentos, en origen, pero sus formas todo el tiempo se van actualizando.
Fijémonos en la Biblia. Dios es tan original. Por eso que el Salmo me encanta, Salmo 87:7. Otra versión dice, en ti se encuentran todas mis fuentes, toda mi inspiración, todos mis orígenes. Dios es tan original que en la Biblia nunca repitió una forma ni un modelo de comportarse y de manifestarse a su pueblo ni a la humanidad. ¿Cuántas veces Él necesitó un gran pez para que tragara un profeta? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces le mandó a dar vueltas a través de una ciudad para tomar esa ciudad? ¿Cuántas? ¿Cuántas veces abrió el mar rojo para dejar pasar a su pueblo? Dios es un Dios creativo. Los cabezones somos los seres humanos, que a veces queremos repetir modelos pensando que son bíblicos. No me quiero meter mucho en este tema. Pensando que son espirituales, cuando el principio de Dios es la originalidad. Es más fácil repetir un modelo de algo que vi en la Biblia que escuchar su voz actualizada, su verdad presente y poder ser fiel a lo que Él está demandando para nosotros en este contexto. Eso es una iglesia viva, eso es una iglesia orgánica. No una iglesia que vive de modelos pasados, sino una iglesia que escucha la voz del Espíritu Santo para el contexto, para esta realidad. Cristianos mundanos, cristianos de pertenencia, de origen, de procedencia, que están en Cristo, pero que el molde puede variar y no pasa nada. Esto es como hacer una tarta, un pastel. ¿Cuántos saben hacer tartas, pasteles? En Argentina le decimos torta, levanten la mano. Algunos no levantan la mano para que nadie se invite, ¿no?, a la casa. El molde de la tarta puede cambiar. Usted puede hacer una tarta con cara, no sé, del pastor Néstor. Muy espiritual sería esa, ¿no? Como que ni comerla, porque con la cara de Messi, en forma de castillo, de una pelota, de Superman, de lo que usted quiera. Ahora, lo que no puede cambiar para hacer tartas son los ingredientes, ¿sí o no? Si usted tiene un llamado para hablar del Evangelio en China, hay dos condiciones. Primeramente, saber lo que es el Evangelio. Y segundo, hablar mandarín, hablar chino, mejor dicho. Porque si no, no alcanza con solo tener el Evangelio. Necesita el Evangelio ser amoldado a la forma para poder llegar a las personas. Muchas veces no hemos llegado a nuestra comunidad, no hemos llegado a nuestra familia porque no hemos tenido la capacidad de ser flexibles en amoldarnos. Estoy hablando de oídos maduros. No estoy hablando de que ahora, bueno, vamos a pecar porque, bueno, el pastor dijo que tenemos que amoldarnos. Y terminamos ahí todo en la banquina, medio borracho, drogado. Porque, bueno, al drogadicto, drogadicto. No estoy hablando de eso, estoy hablando de oídos maduros, sino estoy hablando de que el formato puede cambiar siempre y cuando nuestra procedencia, nuestro origen sea Cristo. El problema es que las personas piensan que si tenemos una forma que el mundo encuentra digerible, es sinónimo de perder identidad y ser mundano. Ese es el problema, que si son muy modernos como alerta, está entrando el mundo a la iglesia. A ver, tengo 42 años de iglesia. ¿Saben cuántas veces escuché eso? Está entrando el mundo a la iglesia. Y hemos confundido formas con principios. Nuestra identidad en Cristo tiene que ver con ese nuevo nacimiento que leíamos en Corintios. Con dar fruto de esa vida que está creciendo en mí, no con aspectos culturales. Hay una frase que, la verdad, trato de entenderla y no la entiendo. Cuando se habla de cultura de reino o cultura de evangélico, el evangelio es mucho más que una cultura, porque una cultura la puedo aprender, una cultura la puedo imitar. Hay gente y hay personas que le salen súper bien los acentos. Yo soy malísimo, me sale el argentino y a veces más o menos. Una cultura se puede imitar. Ahora, cuando hay un nuevo nacimiento no lo puedo imitar. No lo puedo falsificar. Cuando algo está ocurriendo dentro mío, comienza a verse
Comienza a verse en mi mirada, comienza a verse en mis palabras, comienza a verse en mi diario vivir. Y eso es lo que verdaderamente es un cristiano. Cuando algo Dios está haciendo en nuestro interior, más allá de la cultura, se expresa como Dios quiere que se exprese. Algunos piensan que dejar entrar al mundo es estar actualizado, vestir ropa de moda o escuchar los estilos musicales de la época, y que ser cristiano es estar con retraso, vestirse como la moda de hace 30 años, escuchar música antigua, usar corbata, etcétera, etcétera. Tengo el tiempo hoy, pero a mí muchas veces, y no hay ningún problema, he ido a congregaciones donde me han dicho: pastor, necesitamos que te ponga una corbata. No hay ningún problema, ahí nos ponemos una corbata. Si te hace feliz, ningún problema. Pero saben que a veces tiene que ver con la ignorancia, y creo que estamos todos adultos acá. Pero vos ponete a estudiar el origen de la corbata, que muchas veces la hemos santificado a la corbata. Y la hemos puesto ahí Dios y la corbata al lado, ¿no? Dios tiene que tener corbata, pues si no, no es santo. Cuando vos estudias el origen de la corbata, y si hay alguien que estudia modas o que ha estudiado sabe de esto, el inventor de la corbata es un gay. Alguien que dijo: quiero tener un símbolo que me identifique. ¿Están escuchando? Y la corbata es un símbolo fálico. ¿Qué es un símbolo fálico? Y estoy hablando con adultos. Lo que expresa es el miembro del hombre, la corbata. Ese es el origen. Imagínense otro, qué tontería, ¿no? Obligando a la gente a usar, permítame la expresión, un pene colgando. ¿Sí o no? Y creyendo por nuestra cultura y por nuestra ignorancia de que eso es más espiritual. Ahora, si para alcanzar y para ayudar a gente necesitamos usar corbata, ningún problema. Lo de afuera puede cambiar, lo de afuera es movible, lo de afuera es temporal. Cuando lo conocí a su pastor tenía pelo. Lo tenía que decir. ¿Qué pasa? Pero lo interno no cambia. Sí, sí. El domingo que viene te desquitas. Necesitamos ser cristianos mundanos. Cristianos que puedan hablar el lenguaje de este mundo. Ahora, así como digo una cosa, digo la otra. Existen muchos mundanos cristianos. Mucha gente que está en nuestras congregaciones, es parte de nuestros servicios, adoptó una cultura, una forma cristiana, pero nunca experimentó un cambio de ciudadanía, un cambio de origen. En su interior no ha habido verdaderamente ese proceso. Me gusta hablar de proceso cuando hablamos de nuevo nacimiento. Si bien un nuevo nacimiento, a mi consideración, comienza con una oración de fe, pero seamos sinceros. ¿Quién que hizo una oración de fe sabía lo que estaba orando? Te puso ahí alguien adelante, repetí después de mí: Señor Jesús, te acepto en mi corazón, te acepto en mi corazón, te recibo como mi Salvador. Es maravilloso, es glorioso. ¿Acaso tenemos que dejar de hacer la oración de fe? No, pero no creamos en los abracadabras, en que con una oración, listo, ahora sos, miren cómo actuamos los cristianos, ahora sos cristiano, ahora has nacido de nuevo. Y vos decís: ¿en serio? Mirá, repetí una oración nada más. Ahora tenés que comportarte como un cristiano, ahora tenés que congregarte, tenés que cantar, tenés que dar los diezmos, tenés que dar las ofrendas, tenés que colaborar con todas las actividades de la iglesia. No podés bailar, no podés fumar, no podés tomar, tenés que ser fiel a tu esposa, tenés que... Y vos decís: pará. ¿Saben lo que hacemos con eso? Y con esto voy finalizando. Le imponemos a la gente una cultura en vez de que la cultura sea algo orgánico, producto de un nuevo nacimiento. Le imponemos. Ahora esto, ahora este otro. Ahora te vestís de esta manera. ¿De qué sirve? Miren, tengo un amigo, hijo de pastor. Yo soy hijo de pastor también, mi esposa, hijo de pastor. Venimos de abuelos pastores. Mi versículo favorito es: mi papá, mi pastor, nada me faltará. Y este amigo también, hijo de pastor, se crió ahí en el ámbito de la iglesia. Un día, esta palabra que todavía no la entiendo, se apartó. Y lo encuentro en la calle y el flaco estaba fumando.
Siempre lo veíamos, tocaba el saxo, toca el saxo. Sirviendo ahí, ministrando full. Se apartó y estaba ahí en el centro fumando a las 2 semanas. Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No. Ahora estoy haciendo todo lo que por años la iglesia me prohibió. Qué estupidez, ¿no? Y estupidez no es un insulto, viene de un espíritu mental de estupor, de atontamiento. ¿Quién en su sano juicio puede prohibir cosas y reprimir? Siempre va a salir a luz lo que tenemos dentro. Si en nosotros Cristo está haciendo una obra, está trabajando, ahí Él está haciendo eso que nos habla Gálatas 2:20, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos siendo instruidos en ese nuevo nacimiento, en ese proceso de todos los días, parecernos un poquito más a Él. Nadie necesita prohibirte ni instalarte una cultura, porque lo que muchas veces hemos hecho, y ahora necesitamos hacer los cargos, es reprimir lo que teníamos dentro. Tengo unas ganas de pecar tremenda, pero ¿qué hago? Reprimo. Me la aguanto, porque soy bien macho y me la aguanto, para la gloria del Señor. Y me aguanto, tengo ganas cuando el jefe me dice, tengo una gana de insultarlo, tengo una gana de comprar un boleto a la China y de vuelta, pero me la aguanto porque tengo que dar testimonio. En mi casa, mis hijos son un desastre, gritan, tengo unas ganas, pero me acuerdo que soy cristiano. De nada sirve reprimir, porque a la primera de cambio que te olvidaste de reprimir, salta tarde o temprano lo que hay adentro. Es como un preso cuando se le abre la cárcel, y sale corriendo, y sale, porque siempre adentro estuvo el pecado. Me gusta ver esta vida cristiana, como dije al principio, como algo orgánico, como algo natural, como algo que se va dando en su tiempo, y ese su con mayúscula, en su tiempo, como líderes, como pastores, como responsables, no sé el nombre que usan en esta congregación, nos esforzamos por ver a la gente con cambios trascendentales, pero hay algo que tenemos que entender. Primeramente, que la gente hace lo que quiere, y en segundo lugar, tenemos que entender que el cambio no lo produce el pastor Santi ni el pastor Néstor. El cambio lo produce Cristo en la vida de cada uno. Nosotros colaboramos, generamos ambientes en un edificio, una palabra, una reunión. Estamos ahí para apoyar, pero el cambio lo produce Cristo. De nada sirven cambios externos, porque nos transformamos en mundanos, seguimos perteneciendo al mundo, seguimos teniendo los deseos del mundo, pero aparentamos una vida de piedad. Aparentamos que somos de un lugar de donde no somos. A veces me da una risa porque vieron que cada uno se junta con la gente de su colectividad, como que tenés cosas afines y demás. Y a veces he encontrado un par de argentinos, tienen 2 meses de vivir acá, 2 meses, y los saludás, ¿cómo andás, loco? Pues bien, tío, ¿qué te comiste? ¿Un catalán? ¿Qué te comiste? No, es que estamos aquí en España, ¿para cómo meten la Z en cualquier lado? Y vos, 2 meses, una cara de mate y yerba tiene el tipo, pero él habla como español, ¿no? Ahora, cualquier realidad con pura coincidencia. De nada me sirve imitar algo que no soy. Obviamente con el tiempo se van pegando las palabras y es natural, es normal, pero de nada me sirve imitar algo que no soy. No le sirve ni a la iglesia, no le sirve ni al evangelio y no te sirve a vos ni a mí. Tratar de ser algo que internamente nunca sucedió. Gálatas 5. Lo conocemos de memoria, lo leo rápidamente, versículo 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, verso 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu, digan conmigo, fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son pertenencia, origen, los que son
de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Termino con esto. Gálatas nos habla de las obras, plural, de la carne y el fruto del Espíritu, singular. No dice las obras de la carne y las obras del Espíritu. No dice el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. Cuando habla de obras de la carne, fíjense que siempre está hablando de cosas externas. Siempre me habla, cuando habla de obras de la carne, de esfuerzo humano, de algo que realizo por mis propios medios. Por mis obras yo no puedo cambiar. Por mis obras me voy a esforzar por ser el mejor esposo que Ana haya conocido sobre esta faz de la tierra. ¿Y saben qué? Nunca lo voy a lograr. Me voy a esforzar por ser la mejor esposa, por ser el mejor hijo, por ser el mejor padre, por ser el mejor cristiano, el mejor pastor. Pero son obras que son limitadas. Ahora es maravilloso porque no dice las obras del Espíritu, sino primeramente dice fruto. Y esto lo hemos enseñado muchas veces mal. No dice frutos, dice fruto, singular, en todas las versiones. El fruto del Espíritu, ¿saben qué es? Centro Cristiana Esperanza. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es un fruto, es Cristo viviendo dentro nuestro. Cuando Cristo, ahí en Cristo, ¿saben? Para mí la mejor definición de identidad, que la dijo alguien que quiero mucho, que soy yo. Mi identidad está basada por quién soy yo en Cristo y por quién es Cristo en mí. Este doble juego, quién yo soy en Él y quién Él es dentro mío y puede expresarse. El fruto, y qué casualidad porque habla de fruto. Un fruto es algo que se da naturalmente. O agarras una planta de limones, si está en un ambiente, por eso como casa celebro que trabajen en ambientes. Si está en un ambiente adecuado, una planta de limones, ¿qué fruto da? Muy inteligentes. Una planta de naranjas, una planta de manzanas. Vos podés agarrar una planta de limones, orarle, hacer ayuno, intercesión. Declaro que vas a dar bananas. ¿Cuántos saben que jamás esa planta va a dar banana? Porque es una planta de... El fruto del Espíritu es Cristo viviendo dentro nuestro. Cristo siendo alimentado a través de las disciplinas espirituales. Y naturalmente, no necesitas hacer gran cosa, naturalmente de tu vida va a salir amor, de tu vida va a salir gozo, paz, benignidad, porque es un fruto, templanza, mansedumbre. Tanto tiempo buscaste la paz, no tenías que buscar la paz, tenías que dejar que Cristo crezca en vos y en mí, nada más. Tanto tiempo te esforzaste por tener amor. No se trata de esfuerzo, se trata de que el fruto, la vida de Cristo pueda estar produciendo en vos lo que verdaderamente Él quiere que se produzca. Obras de la carne, fruto del Espíritu. Te invito a estar de pie. Es así, amada iglesia, amados amigos, es así y solo así que podremos impactar a un mundo que necesita que le hablemos su idioma. Cuando Cristo está dando fruto adentro mío, cuando estoy teniendo una relación íntima con Él, cuando estoy teniendo, y estas son herramientas prácticas, espirituales, ministeriales que me ayudan a crecer. Cuando empiezo a alimentar ese Cristo, y es lo que recién les acabo de mencionar. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Y ya no vive Santiago. Ese Santiago que tiene unas ganas de pecar, ese Santiago que tiene unas ganas de mandársela, ya no vive ese Cristo, sino que ¿quién vive en mí? Y la única esperanza que podemos tener es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Miren, yo desde la primera vez que los visité, siempre sentí, y recién en este ambiente vuelvo a tener ese mismo sentir, que esta es una casa transcultural.
Esta es una casa que el Señor ha dado a muchos de ustedes y hoy se ven evidencias de eso. Una asignación para diferentes ámbitos de la sociedad. No te preocupes porque el mundo me va a contaminar. Preocúpate porque Cristo siga creciendo en vos. Ese es un verdadero cristiano. No negocies, hay cosas que no hay que negociar. Valores, principios, origen, la vida de Cristo, prácticas espirituales, disciplinas, no las negocies. No te preocupes tanto por lo externo. El pastel puede tener muchas formas, pero solamente una vida que está viviendo con Cristo, Cristo es más que suficiente. Con Cristo alcanza y sobra para transformar esta ciudad y para transformar las naciones de la tierra. Démosle un aplauso al Señor. Y vamos a terminar entonando esta canción. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Para el cambio que necesita tu familia, Jesucristo basta. Para el cambio que necesita tu matrimonio, Jesucristo basta. Para el cambio que necesita tu economía, Jesucristo basta. No necesitamos nada más. Hemos complicado muchas veces el evangelio. Seamos cristianos con un molde mundano. Que seamos cartas entendibles para el mundo, donde verdaderamente mostremos esa nueva creación que está viviendo en vos y en mí. Te invito a que levantes las manos y juntos podamos, a través de esta canción, ser ministrados por la palabra y por el mismo Espíritu Santo.